compartir más de la palabra de Dios, ahora en este contexto de este estudio que nos trae esta mañana, para lo cual les voy a rogar que me acompañen en una pequeña oración, siempre para pedir la guía de nuestro Dios, para que podamos sacar el máximo provecho a este estudio. Vamos a inclinar nuestros rostros, acompáñenme en esta oración. Padre Dios, Señor, creador de este universo, en esta mañana, primer día de la semana, en el que nos disponemos a estudiar de tu palabra, te pedimos, Padre, tu bendición y tu ayuda, para que podamos de la mejor manera poder sacar el conocimiento que tú nos has dejado a través de tu palabra y para que este tiempo sea de provecho para la edificación de tu iglesia. Eso es lo que te rogamos, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estábamos en esta serie de lecciones que nos hemos propuesto ya para de acá a fin de año, en poder estudiar algunos personajes desde Abraham hasta Jesús, ¿no? Para poder entender los planes de Dios con respecto a cumplir los propósitos de Dios para con su Hijo Jesucristo. Entonces, inició con Abraham, ya vimos Abraham a su hijo Isaac, luego vimos a Jacob, luego a los 12 patriarcas, y luego en el inmediato anterior fue José, ¿no? El estudio de José estuvo bastante interesante, y ahora nos toca ver o explorar algo de Faraón, rey de Egipto. Entonces, esa es la temática del día de hoy. Cabe mencionar que el próximo estudio va a ser Moisés. Y como Moisés trae bastante información, hemos partido en dos los estudios de Moisés. Va a haber Moisés parte 1, antes de matar al egipcio, y va a haber un Moisés 2, posterior a la muerte del egipcio. Eso es un poco aclarando el panorama de esto. Este estudio de Faraón particularmente está entre el José y entre Moisés. Entonces, si bien es cierto, yo voy a hacer mención a algo de lo que se vio en el anterior estudio y tal vez algo de lo que se va a ver en el estudio inmediato, pero mi énfasis no va a ser ni José ni Moisés, pero Faraón. Entonces, estamos en ese contexto. Faraón, rey de Egipto. Arrancamos nuestro estudio esta mañana y vamos a ver. La palabra Faraón en la Biblia la encontramos muchas veces, más la vamos a encontrar en el Éxodo. En el Éxodo es mencionado 106 veces la palabra Faraón, ya que toma un rol protagónico en este tema de la parte de la historia del plan de Dios al liberar al pueblo de Israel, ¿no? Esa palabra que aparece ahí en el Antiguo Testamento ha sido escrita en hebreo, y la palabra es paró, ¿no? Que viene de una derivación de egipcio, y básicamente lo que nos da a entender es el título que se daba a un rey. Entonces, entendemos de que la palabra faraón y rey serían análogas o intercambiables. Cuando habla rey de Egipto, está hablando de la misma palabra faraón. Ubiquémonos siempre cuando niño, yo trataba de ahora adulto, tratar de enmarcarme, ¿no? ¿En qué parte del planeta Tierra se ha dado todas estas cosas? Entonces, para eso les presento esta gráfica sacada del Google Earth, donde podemos ubicar a Egipto en este área, Egipto, y la referencia ahora nuestra siempre es Israel, donde nos enfocamos en Jerusalén, ¿no? Entonces, Egipto está en esta parte. Egipto pertenece al continente africano, y si se dan cuenta, hay una línea bien marcada acá, que es el río Nilo, y acá hay un delta, ¿no? Que aparece con muy verde alrededor de estos desiertos, en que se estableció esta cultura egipcia. Actualmente es el país de Egipto, ¿ya? Y para en nuestro contexto ubicarnos, muy cerca está acá lo que es Israel, obviamente,
y por acá está Irak. Más al norte está Turquía, ¿no? Y este es el Mar Rojo, y acá está Arabia Saudí y acá está Sudán, ¿no? Para ubicarnos. Un poquito acercándonos al mapa, estoy en esta parte. Si se ubican el triangulito es ese triangulito donde se va a desarrollar la cultura egipcia, ya trasladándonos a esos tiempos. Egipto acá, Israel, ¿ya? Y acá está Irak, más allá está Irán, ¿no? Y acá está la isla de Chipre, por si tenemos alguna referencia actual. Esta manera esquemática, este esquema, Egipto está acá, a la izquierda, el río Nilo es clave ahí, y acá va a estar la tierra de Gosén, que también va a ser un hito interesante porque ahí es donde dentro de Egipto va a habitar el pueblo de Israel, ¿no? Como lo vamos a ver en algunos pasajes. Egipto ha sido una cultura próspera y entonces ahí ha sido gobernada por el llamado faraón, ¿no? Eso como algunas ideas. Eh, en contexto conectando con el tema bíblico, el pueblo de Israel estuvo habitando estas tierras por 430 años. Y entonces los que gobernaban esas tierras o esa nación, ¿no? Esa cultura, eran los faraones. Vamos a ver el primer contacto o la primera referencia que encontramos de este faraón conectado con este plan de Dios. Es decir, un faraón, rey de Egipto, conectado con Abraham. Cuando todavía Abraham no había sido ni siquiera cambiado su nombre a Abraham, y recién Abraham estaba saliendo de su parentela, había dejado su tierra como Dios había conectado con Abraham, y se había trasladado a otras tierras. En ese contexto, vamos a Génesis 12, a ver si es que me acompañan para poder ver algo del contexto rápidamente de esto. No está de más ver cómo Abraham conecta con esta historia en el contexto de faraones. Génesis 12, y dice 12:14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Es que había ido con su esposa. Y Sarai dice que era hermosa en gran manera. 15 dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Versículo 17, es el que está ahí en la proyección. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces, lo que va a pasar, en resumen, en esta historia es de que Abraham entra a Egipto porque hay una hambruna. Estamos hablando de un Abraham al inicio todavía de este llamamiento de Dios. Y entonces él va a llegar por una hambruna a Egipto y ahí va a haber un faraón. Y lo que va a suceder es que él teme por su mujer y teme por su vida, y entonces él va a presentar a su mujer como su hermana. Y de pronto Faraón va a poner los ojos en Sarai, y luego obviamente tiene que cumplirse el plan de Dios, y Dios en el 17 dice que va a herir a Faraón y a su casa con grandes plagas. Ojo, hermanos, para aclarar, estas plagas de las que habla son diferentes. Estamos en otro contexto de las 10 plagas que vamos a ver más adelante. Ya son otro contexto de plagas, pero se da por esta temática. Más adelante vemos la conclusión. En el 19 me adelanto, dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, Faraón, en este contexto, ese Faraón lo que hace es botar a Abraham de su tierra, ya,
Esto está muy previsorio. Más adelante va a pasar muchas cosas, pero este primer contacto con este faraón en particular, ya Dios también está actuando ahí, ¿no? Mandando algunas plagas, y así salen a Abraham y su mujer de la presencia de ese faraón. Vamos a continuar. Ahora, mucho más adelante, ya porque Abraham va a tener a Isaac, Isaac va a tener a Jacob, Jacob va a tener a los patriarcas, y eso ha pasado mucho tiempo. Entonces, ahora vamos a ver cómo va a entrar en protagonismo otro faraón, probablemente, otro faraón. Lo que a estas alturas podría comentarles es que yo he estado buscando nombres de faraones en este relato bíblico y no hay. No hay un nombre de un faraón. Y entonces, por eso es que vale la pena estudiar y aclarar un poco el contexto. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que ha habido una serie de faraones. No, lo llama rey de Egipto, lo llama faraón, pero puede estar refiriéndose a otras personas. Ahora vamos a concentrarnos en este faraón del contexto de José, que yo lo voy a llamar, como quien dice, el faraón bueno, ya, entre comillas, porque vamos a conocer a este faraón. Entonces, ¿cómo es que empieza el relato? Génesis 39:1. Ya hemos estudiado a José, y yo voy a tomar ventaja de eso, ya que tiene los hermanos de la iglesia cierta referencia de José. Y entonces, pero vamos a hacer un pequeño resumen, nuevamente haciendo énfasis en Faraón. 39:1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahí en resumen, traigo a vuestra memoria de que José es vendido por sus hermanos en una caravana, y entonces esa caravana llega a, ya sea de madianitas, ismaelitas, ahí hubo algunas preguntas, ellos llegan a Egipto, y José es vendido a Potifar. Y ahí empieza la conexión con el faraón, ya que Potifar es oficial de Faraón, es uno de sus oficiales, y ahí es donde entra José a empezar, obviamente, tras de cumplir los planes de Dios, porque todas estas cosas no son casuales, sino están parte de las cosas que Dios había planeado. Entonces, en ese contexto, en el 39:20, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Eso es lo que dice el 39:20. ¿En qué contexto está Ya que José ha hallado gracia ante Potifar. Potifar no es el faraón, es su oficial, pero llega a tal grado de confianza, habíamos visto, de que lo pone por administrador de todas las cosas que él tiene. Pero en ese contexto aparece la mujer de Potifar, y ahí, con acusaciones falsas, hace que José llegue a la cárcel. El 39:20 que acaba de ser leído es lo que hemos visto que le sucede a José. José acaba en la cárcel. ¿Quién lo mete a la cárcel? Potifar. ¿Por qué? Por el tema de su mujer, y ahí hemos visto también algo de eso. ¿Por qué estoy mencionando esto? Para ver cómo José va a conectar con ese faraón. En el 47-9, podemos ver, vamos el 41 por repasar. 41 dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. ¿Contra quién han delinquido? Contra Faraón. Rey de Egipto es Faraón. Entonces ahí vemos que entra en protagonismo como personajes en este relato, llamado copero y el panadero. Y entonces ellos van a entrar a la cárcel porque han delinquido contra Faraón. Y en la cárcel se van a encontrar con José. Ahí viene la conexión y los planes de Dios. Entonces resulta de que más adelante vamos a leer la referencia que he anotado ahí, 47-9. Dice, si quieren desde el 6, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. José está en la cárcel, ¿con quién? Con el copero y el panadero, que son oficiales de Faraón,
Y entonces los ve tristes y ahí viene el 7 al 9. Dice, y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. José está confiado de que es un siervo de Dios y tiene ese contacto con Dios y puede solucionar el problema de estos hombres con el tema de los sueños. Y ahí viene el tema de la interpretación de sueños y es así como conecta, ¿no? Entonces, luego de todo esto, ahí viene el hecho de que copero y panadero van a conocer a José como alguien que les va a solucionar el problema. Luego va copero a ser restituido en su cargo porque gracias a José, y entonces más adelante, vamos a ver 41:1, dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y ahí va a ver el tema del sueño. Pero, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque vamos a ver cómo José llega a Faraón. Llega a Faraón. Entonces, en este tema, vamos a ver el 41:16. Dice, respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, ¿cómo es que José va a llegar a entrar en contacto ya con Faraón? Y es que en el tema de los coperos, en algún momento el copero va a decir, ¿sabes qué? Conocimos a un hombre José que interpreta sueños. Él nos ha ayudado y yo me estoy recordando de esto y es esto, Faraón. Y para esto sus oficiales, el copero ya estaba restablecido en su cargo, han pasado 2 años, y entonces así es como José, con esa característica que tenía de estar en contacto con Dios y haber podido interpretar el tema de los sueños del copero y panadero, es que va a llegar a Faraón. Ya, porque Faraón acaba de tener un sueño y necesita su interpretación. Y entonces, nuevamente voy a releer lo que acabo de tomar lectura. 41:16. Miren, esta expresión me ha llamado tremendamente la atención y quería que ustedes también pongan énfasis en esto. Dice, respondió José a Faraón. José ya está en contacto con Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. El medio es José, pero Dios está hablando a Faraón a través de José. Esa es una cosa muy interesante, porque este Faraón va a ser parte muy importante en los planes de Dios. ¿Ya? Si bien es cierto, estoy tratando de esbozar cómo es que se dan los planes de Dios, pero cómo es que Dios va a llegar a hablar a este Faraón. Y el Faraón va a recibir esas instrucciones de Dios a través de José. José, la presencia de José en la vida de Faraón va a hacer que este Faraón, con lo que le ha tocado vivir en este mundo, que en este momento tenía todo el poder sobre esa región de Egipto, va a poder recibir indirectamente instrucciones de Dios. Y ahí vienen las interpretaciones de los sueños que hemos visto, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, y eso ya lo hemos visto. Y vamos ahora a leer las consecuencias de todo este relato. 41:39. En 41:39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, vemos a un faraón que está respetando o está entendiendo o comprende de que existe un Dios, primeramente. Y que ese Dios está utilizando a José. Ese es el reconocimiento de que le estoy llamando el faraón bueno. El faraón bueno tiene conocimiento de la existencia del Dios de José
y obviamente que es el Dios de su padre Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham. Es el mismísimo Dios. Y entonces él reconoce este entendimiento y sabiduría que hay en él. Y miren cómo va a ser su reacción. Versículo 40 dice, estoy en el 41, por si acaso de Génesis, 41:40, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cómo es que José llega a esta posición? Alguien dice, por voluntad de Faraón. Faraón está siendo un instrumento de Dios. Los sueños, las cosas que van a suceder, los 7 años de abundancia, los 7 años de hambruna, no son cuestión de Faraón, son cuestión de Dios. Dios está haciendo esta sucesión de planes porque Él necesita cumplir los propósitos que tiene para con Jesucristo. Estamos todavía en la parte de la historia del pueblo de Israel, ¿ya? Y cómo es que ha llegado a Egipto. Pero ahí estamos viendo cómo Dios puede actuar en este particular personaje llamado Faraón. Faraón está poniendo en una posición tremenda a José. José va a llegar a ser gobernador de Egipto, ¿ya? Y va a ser el segundo hombre, pero Faraón dice después de mí. Entonces, dice versículo 41, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y alguien dirá, oh, Faraón ha puesto. Y para mí, hermanos, en este estudio lo que yo estoy entendiendo es que Dios cumple sus planes a través de Faraón y Dios está poniendo a José, que es linaje de Abraham, para cumplir sus propósitos y lo pone como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y es que Dios tiene un plan. Todo partió por malas cosas. ¿Cómo es que llega José a esta posición? De un acto de vender unos hermanos, un acto malo, pero ese acto llevó a cumplir los planes de Dios. Bueno, pero acá, nuevamente, tema de Faraón, ¿no? Faraón. Ahora, vamos a seguir. Al final vamos a retomar algunas preguntas, por favor. Prosigamos. Dice, Faraón, ahora, ¿cómo va a conectar con el pueblo de Israel? Hemos visto cómo Faraón conecta ese Faraón bueno con José. Ahora vamos a ver un Faraón, conectando con el pueblo de Israel. Vamos al Génesis 47, más adelante. Génesis 47, en el versículo 5. Dice, entonces habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. ¿En qué contexto está esto? Ya está pasando muchos años, 7 años buenos, 7 años malos, y entonces en ese contexto hay hambruna en la tierra y sus hermanos van a llegar, es la manera en que llegan sus hermanos de José y el mismo Jacob a la tierra de Egipto. Y entonces en ese contexto ya es presentado y revelado que José tiene su familia y José va a hablarle a Faraón. Y Faraón le va a hacer una petición, le va a decir, ¿qué puedo hacer con mi familia que está acá? Y esta es la parte del 47:5 en ese contexto está, dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos.
habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Ahora, a través de José está siendo beneficiado ya el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a tomar una posesión de tierra, y no cualquier tierra, sino una tierra muy favorecida. Faraón tiene la relación con José porque sabe de que José es hombre de Dios y entiende que esta familia es familia de José, y entonces lo que está haciendo Dios es posicionar a su pueblo en una buena tierra, en la tierra de Gosén. Y es así como Faraón, sin darse cuenta, está siendo instrumento para los planes de Dios. Eso es lo que yo le estoy llamando la versión de Faraón bueno, Faraón bueno. ¿Ya? Entonces, pero continuamos con el estudio, y acá viene algo, como les digo, que es tremendamente importante. Yo quería hacer énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos cierta idea, como en este relato no distingue, no da nombres propios a un faraón. El faraón, por ejemplo, de Abraham y Sara puede ser distinto del faraón que está ahora en contacto con José, y el faraón de las plagas, de las 10 plagas, es otro faraón. ¿Cómo sé que es otro faraón? Miren lo que dice el Éxodo 1. Dice, ya estamos yendo a más adelante, el relato del Éxodo va a ser a partir de que el pueblo va a entrar en este proceso de liberación. Y cuando hablamos de liberación, vamos a ver qué es lo que va sucedido con este pueblo que ya está instalado, con ese faraón bueno que había instalado en Gosén a la familia de José. ¿Ya? Y habían sido bastante bendecidos de estar bajo la protección en un contexto de hambruna, teniendo la provisión de una buena tierra y alimentos y favores de parte de Faraón. Ahora, miren, en el Éxodo 1:8 dice, como Éxodo empieza a coger el relato desde otra parte, está pasando del libro, entonces dice, entre tanto, hay que entenderlo como un montón de un periodo de tiempo. ¿Ya? Y ahorita me explico en esto. Dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. ¿Ya? Nuevo rey significa un nuevo faraón. Dice, la característica es que no conocía a José y dijo a su pueblo. ¿Ya? Entonces, en este contexto, hermanos, ¿qué cosa es lo que dijo a su pueblo? He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Acá nos da una revelación, nos está dando la información de que al punto que lo habíamos dejado, donde los hijos de Israel vienen en necesidad y se ponen en Gosén, a el punto de este nuevo faraón, ha pasado años, y lo que está pasando es de que ese pueblo está siendo próspero y se está volviendo más fuerte inclusive que los mismos egipcios, que en algún momento les abrieron las puertas, con otro faraón, el llamado faraón bueno. Pero acá viene otro faraón. Y entonces, ¿cuál es la política de este faraón? Dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Está preocupado este nuevo faraón. Entonces acá yo le he puesto, si ustedes se dan cuenta, un faraón, pero le he puesto en plural porque entendamos que hay muchos faraones, ¿ya? Y para eso yo voy a hacer un pequeño paréntesis, salirme un rato de la fuente bíblica, y vamos a ir un rato a la fuente académica, ¿ya? Solamente por dar alguna referencia, hermanos, que creo que es buena, ¿ya? Si es que ustedes rápidamente buscan en alguna información, fuentes confiables de estudiosos, los que han estudiado a la cultura egipcia han identificado acá más de 31 dinastías, ya, de faraones, desde que inició la cultura egipcia hasta que acabó. Entonces, en cada una de esas dinastías va a haber un montón de faraones. Entonces, lo que dicen los estudiosos es, si vamos a coger un pasaje referencial clave, en Primera de Reyes, en el capítulo 6,
es la información que nos trae la Biblia para poder tratar de conectar de qué época de Faraón está hablando el tema del Faraón interactuando ya con Moisés. Estoy ya dejando al Faraón que interactuó con José, el Faraón bueno, conocía a José, pero este Faraón ya no conoce a José. Y entonces, en Primera Reyes, en el capítulo 6, ahí vamos a tener alguna referencia. En el 1, nomás leyendo, por favor, dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, hay un dato ahí tremendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a dar, dice, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ahí hay una conexión con el reino de Salomón. Hay mes, hay cuarto año, y está la fecha de 480 años después de los hijos de Israel salieron de Egipto. Entonces, esta fuente bíblica ha hecho a los estudiosos tratar de poder conectar, porque el interrogante es ¿qué faraón fue el faraón que estuvo con el contacto con Moisés y el tema de las 10 plagas y la liberación del pueblo de Israel? Y entonces, como les digo, hermanos, hay un montón de faraones. Esta información de Primera Reyes, esto no es oficial, hermanos, pero entre los estudiosos, lo que dicen que más o menos el año 1400 a 1200 aproximadamente, hay diferencias entre los estudiosos de este tema, fue la época esa donde se dio el tema de Faraón y con el tema de Moisés en el proceso de la liberación. ¿Ya? Y hacen coincidir a este faraón como el faraón, que aparece acá la fotito que he extraído, es el personaje Ramsés II, que según los estudiosos correspondería a más o menos a esa época. ¿Ya? Eso es cuestión extra bíblica, hermano. ¿Ya? Pero el punto de partida para esa investigación es Primera de Reyes 6. ¿Ya? Ahora, miren, acá he capturado, cuando uno empieza a ver todas estas en el Wikipedia y ve todas las dinastías, en cada dinastía se va a abrir un montón de faraones y va a corresponder los años antes de Cristo. Ahora, he capturado la imagen de los faraones, más o menos, acá el último que aparece acá es Ramsés II, ya que está en el año 1200, y si entendemos, hermanos, de que el pueblo de Israel ha estado 430 años, y entonces el faraón de José no es el mismo, evidentemente, y también la fuente bíblica nos está diciendo de que cuando se levantó otro faraón que no conocía a José, pero a veces lo que se puede entender de que es, seguramente es el sucesor de ese faraón. No, hermanos, lo que quisiera que podamos entender a estas alturas es de que este faraón de Moisés ha tenido como la información también que vamos a ver que es bíblica, el pueblo de Israel ha estado 430 años, entonces no va a haber pues faraón que viva 430 años, y tampoco va a haber un faraón que le va a pasar la posta a este faraón de Moisés. Entonces lo que dicen los investigadores, miren acá cuántas fotitos hay. Ya, esta última fotito de acá abajo sería el faraón que los estudiosos dicen que corresponde a la época de Moisés. Y si tú retrocedes más o menos 430 años atrás, entonces vas a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más o menos fotos de este faraón. Entonces, ha pasado tiempo. ¿Ya? Cuando en el Éxodo nos dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, lo que yo estoy tratando de hacer, hermanos, es dar cuenta de que en el relato, pues, ha habido una serie de faraones. Más o menos conectando con la información extra que en la historia los estudiosos tienen información de la cultura egipcia y han visto cómo ha habido sus sucesores. ¿Ya? Eso nada más por mencionar a manera de un paréntesis en nuestro estudio bíblico. Entonces, entendemos, hermanos, que ha habido un montón de faraones. ¿Ya? Y el punto ahí en el mío era faraones. Entonces, estamos llegando al relato donde va a decir un nuevo rey que no conocía a José. Ese es el faraón que yo le voy a llamar el faraón malo. El faraón malo, que es el faraón que va a interactuar ya con Moisés.
Entonces vamos ahora sí dejar esta parte y vamos a ver el faraón de Moisés. Ahí ya nos empieza a ver la parte de la historia del pueblo de Israel, porque hay dos fases, pues. Una fase en la cual el faraón tiene muy buenas relaciones con este pueblo y les da Gosén y todo eso en la época de José. Y mucho más adelante tenemos un faraón que ya está en plena opresión del pueblo, ya que el pueblo de Israel ha sido oprimido por por, el pueblo de Egipto. ¿Ya? Y entonces vamos a ver algunas evidencias en el relato del Éxodo 1:11. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramenses. Entonces, en este contexto ya estamos viendo una servidumbre del pueblo de Israel, ya que este faraón, con la preocupación que nos ha dicho, estaba en plena acción de que el pueblo está multiplicándose, está creciendo, es próspero, y no vaya a ser de que se nos voltee el tema y ellos vayan a dominarnos a nosotros. En esa preocupación empieza nuevamente a darnos la idea de el pueblo de Israel construyendo ciudades. Entonces el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda la labor del campo y en todo su servicio, el cual obligaron con rigor. Esta parte nos da un relato general de qué es lo que le está sucediendo en este punto de este faraón al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha cambiado el contexto. No está teniendo favores de faraón, sino más bien está teniendo una política opresora hacia el pueblo, donde les hace construir ciudades y los somete a dureza, a servidumbre. Bueno, también nos va a dar el relato inmediato, así rápido se mete al tema en el Éxodo, y en el 1:15 nos dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Y entonces ya está viendo un tema no solamente de servidumbre, sino vemos un tema cruel de poder anular al pueblo de Israel. Para que ya no sigan procreándose, entonces a los varones matémosle, a las hijas dejémosle. Esa es la intención de este faraón. Y este faraón lo que va a hacer es eso. Y hay la historia ahí dice de, pues, que las parteras tienen temor a Dios y ahí viene el tema de tratar de salvar a Más adelante, en el 22, el mismo faraón dice, entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, nuevamente, está tratando de poder eliminar al pueblo de Israel a través de estas acciones. Pero estas acciones están sucediendo nuevamente no por casualidad. ¿Ya? Acá viene el plan de Dios. Y entonces lo que va a pasar es que en este contexto de que está echando hijos tratando de quitar la vida, entonces ahí va a hablar en el 2:1, un varón de familia, dice el 2:1, de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. En este contexto de que este faraón malo está tratando de eliminar, va a surgir Moisés. ¿Ya? Y entonces ahí vamos a ver a un Moisés que va a ser tomado de las aguas, ya que va a ser puesto en este contexto. Miren, el 2:5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que tomase. Entonces, en ese contexto se va a desarrollar la conexión de Moisés con familia del Faraón. Y entonces, por medio de su hija, la sierva, y entonces ahí va a salvar a Moisés. Y Moisés más adelante dice en el 2:15, si nos adelantamos un poco, perdón,
podría ser 2:10, y dice, y cuando el niño creció, ella la trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces la hija de Faraón lo prohijó, es decir, lo tomó como si fuese su hijo. ¿Ya? De bebé a que creció y lo prohijó, ahí lo hizo, ahí la historia de que lo hizo crecer en realidad con su propia madre. Y ahí eso fueron, nuevamente, no es casualidad, son los planes de Dios. Entonces Moisés va a recibir más a estas alturas de la hija de Faraón los beneficios de poder crecer bajo el amparo, digamos, de la hija de Faraón, pero este Faraón nos vamos a dar cuenta que va a ir en contra de Moisés. Y ahí viene la historia de el tema de cuando ya en el próximo estudio seguramente alguien va a ver este tema, es cuando Moisés mata al egipcio. Y entonces ahí surge el hecho de que este faraón definitivamente está en contra de Moisés. Éxodo 2:15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, ahí vemos la conexión ahora de este Moisés con ese Faraón, el que yo le estoy llamando Faraón malo. En todo caso, es así como suceden los hechos. Y todas estas cosas particulares, el hecho de la ordenanza de matar hijos, el hecho de que esta pareja de levitas tengan este hijo, el hecho de que pueda ser rescatado de las aguas y por eso es que se ha llamado Moisés. Y el hecho de que cuando ya es joven Moisés va a tener el problema con el egipcio, lo va a matar, el celo de ese pueblo hebreo que él tiene en el corazón y el hecho de ahora de que va a salir del esquema de Egipto. Moisés se va a Madián nuevamente y luego Dios va a contactar con Moisés para hacerlo regresar, pero ya en un contexto de liberación de Israel. Entonces, Moisés, ahora sacado del esquema de Egipto, es llevado a otro lado, pero nuevamente van a pasar los años y Dios va a contactar con Moisés. Y eso lo van a ver más a detalle con el tema de Moisés, pero el tema es cómo este faraón va a empezar a interactuar con este tema de la liberación de Israel. Estoy llegando a la parte ya última, dice Éxodo 3, 10 al 11, dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Faraón va a empezar a tomar protagonismo tremendo, como les digo, en el Éxodo son 106 veces que es repetida la palabra Faraón, 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 porque Faraón es un personaje importante, ¿ya? Y entonces para los planes de Dios. Pero ¿cómo empieza estos planes de Dios? ¿No? Es lo que estamos leyendo. Entonces acá Dios le habla a Moisés y le dice, ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón. A ese faraón que no le, pues obviamente ha perdido, es otro faraón, no tiene noción de José, es otro faraón. Ese es un poquito el punto que quiero incidir. ¿Cuántos faraones? No lo sé. Que los detalles de esos estudios tampoco lo estamos entrando en detalle. Solamente quiero hacer referencia, ya que cuando niño yo pensé que era el mismo faraón y entonces eso me trajo confusión y ahora ya estudiando más me doy cuenta de cómo se dan las cosas en esa parte de la historia. Dice 3:10. Por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces, acá tiene una tarea importante a Moisés. Moisés, ¿cómo responde? 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Sacar a los hijos de Israel de esa situación en la que está. Y ahí empieza toda la historia. Vamos a ver un poquito más adelante, 4:21 y 22. 4:21 y 22. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
Aquí es una cosa, ¿por qué lo estoy poniendo? Le he resaltado ese pasaje, porque es una cosa tremenda que está pasando. De pronto, yo te voy a mandar para que liberes al pueblo, y de pronto Dios le está diciendo, pero yo voy a endurecer el corazón a Faraón. Y entonces Dios quiere liberar al pueblo, pero al mismo tiempo va a endurecer el corazón de Faraón. Y está en potestad del Faraón poder dejar ir a ese pueblo que ha vivido muchos años en su tierra y les está sirviendo. ¿Ya? Es mano de obra que no quisiera el Faraón perder, ¿no? Políticamente, estratégicamente, al margen que tiene el temor de que ese pueblo algún momento se voltee contra él, pero ahí va la cosa. Entonces, yo lo que quería resaltar, hermanos, y que ustedes se pongan a pensar es, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, de antemano le está advirtiendo que no va a dejar ir al pueblo, pero tú tienes que ir a hacer eso. Y ahí lo vamos a ver seguramente en el relato de Moisés, cuando estudiemos a Moisés, cuál va a ser su actitud. Y versículo 22 dice, y dirás a Faraón, estoy en Éxodo 4, 22, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. En el inicio nomás dice, este es mi hijo primogénito Israel. Tienes que dejarlo ir. Yo voy a matar a tu hijo primogénito. Ya saben, los que saben el relato, que al final de toda esta situación, el hijo primogénito de Faraón va a perder la vida. ¿Ya? Pero Dios está hablando desde un inicio. Y entonces ahí empieza el plan de liberación. Éxodo 5:2. Miren la característica de este faraón. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. De pronto en el primer planteamiento nomás que tiene Moisés y decirle, Dios me ha dicho y le ha hecho señales y todo eso, deja ir a mi pueblo que tiene que hacer algunas cosas para Dios. Y entonces Faraón ahí lo que va a hacer, su actitud va a ser, ya están haciendo ladrillos, entonces ya nosotros le proveíamos la paja, ahora que ellos vayan y consigan su paja y den la misma producción de ladrillos. Entonces la primera acción de Dios y Moisés no es beneficiosa para el pueblo, más bien el pueblo va a ser mucho más oprimido, pero ahí empieza el plan de Dios. El plan de una opresión, una situación muy, muy difícil a través de Faraón. O sea, en otras palabras, Dios está utilizando a Faraón para que se dé un escenario de mucha opresión y que Dios lo libere con mucho poder. ¿Ya? Y entonces el tema del endurecimiento del corazón de Faraón es un tema interesante e importante. ¿Ya? Yo lo relaciono, hermanos, adelantándoles un poco, que un corazón endurecido es el corazón que está apartado de Dios, un corazón que no conoce a Dios. Y entonces ese corazón endurecido es el que no quiere saber nada de Dios. ¿Ya? Y ese es el representante del pecado. ¿Ya? Y entonces la manera que Dios ha endurecido, yo lo pienso como el tema de Job. Por ejemplo, Dios permitió al diablo y Satanás, ¿para qué? Para que hiciera cosas con Job, pero Dios no las hizo, sino el diablo y Satanás. Y entonces, en ese contexto, Dios va a hacer cumplir sus planes, pero no directamente. ¿Quién habrá endurecido realmente el corazón de Faraón? Probablemente solo Dios sabe, ¿no? Pero en todo caso, no quiero especular más, pero por ahí va la cosa, hermanos. Ya. Lo que yo quiero hacer énfasis es el hecho de que está siendo instrumento de Dios. Dios está diciendo, yo voy a endurecer su corazón y no va a dejar. ¿Por qué? Porque ya Dios está haciendo una profecía, está diciendo de que por mano dura, ¿ya? Y en manera difícil, este faraón va a dejar ir a mi pueblo. Pero en cada situación, de luego va a venir el inicio del plan de Dios. Ya estamos en el tema de faraón, no conozco a Jehová. Vamos a ver rápidamente en el 6.1. 6.1 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces ahí empezó el tema. Entró en contacto Moisés y Faraón. Faraón dio la negativa porque Dios había endurecido su corazón. Y a partir de esto es esto. Ahora vas a ver lo que yo voy a hacer con Faraón. Y ahí viene toda la situación del plan de Dios con el tema de todas las plagas, ¿no?
Si vamos al 7, en el capítulo 7, versículos 1 al 7, podemos ilustrarnos de cómo va a empezar el inicio del plan de Dios. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Uno de los propósitos de Dios es de que en la tierra de Egipto se vean sus señales y se vean sus maravillas. Son los propósitos de Dios. Faraón es solamente un instrumento de eso. No es cuestión de Faraón, es cuestión de Dios. Versículo 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Es una buena referencia. Moisés está de 80 años y ahí está entrando en este contacto y en esta interacción del inicio del plan de Dios. Ahora, del capítulo 7 al capítulo 11 están las plagas. Todas y cada una de las plagas, identificamos 10 plagas, y en cada una de estas plagas que Dios va a empezar a hacer, lo que quiere es mostrar sus señales y sus maravillas. Y en este contexto está en medio Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón está no dejando ir al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de endurecer ese corazón y hacer cumplir esos planes para que se manifiesten todas estas señales y maravillas que hoy estudiamos. Génesis 11:1, por ahí empieza a acabar el plan de Dios con respecto a ese tema de Faraón. 11:1 dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Dios le está informando a Moisés, ya, esta es la última. Y se va a cumplir lo que ha dicho, pues. En un inicio Dios le dijo, Israel es mi primogénito. Y entonces yo voy a quitar tu primogénito. Y entonces en la última plaga tiene que ver con los primogénitos y va a quitar al primogénito y finalmente Faraón va a dejar. Y el gran final de todo esto es Éxodo capítulo 14. Entonces, ahí hay una tremenda lección para nosotros, y las plagas y todo esto no es casualidad, es parte del plan de Dios para entender cómo Faraón, el representante para más adelante en esta analogía del pecado, nos asedia y no nos quiere dejar ir, pero Dios con gran poder nos libera de la esclavitud del pecado. Todo esto está sucediendo no por casualidad. Si fuese Dios hubiera dicho, ya, déjame ir a mi pueblo, lo tuerzo a Faraón y Faraón pues deja ir al pueblo sin más problemas. Pero esto no se ha dado porque tiene que darse los planes de Dios. Y en medio de esto está Faraón. En conclusión, hermanos, en este estudio lo que quería también poner en sobre el tapete es el hecho de que Dios va a utilizar no solamente a su pueblo y a las gentes que tienen que ver con él, sus siervos, llámese José o Moisés, pero usa a Faraón. Y en estos tiempos también Dios para sus planes va a usar a otras personas para que sus propósitos y sus planes se cumplan. Ese fue el estudio, hermanos, que yo les traje con respecto a Faraón, y estamos teniendo algunos minutos para liberar algunas dudas, si es que hay, o algunas aclaraciones. Y mientras tanto, doy paso a Renato.